ansiedad y psicopatología. Me presento una vez más, mi nombre es Eva Méndez, psicóloga, magíster en psicología clínica, tu profesora en esta parte del módulo. Como ya hemos venido hablando en semanas anteriores acerca del proceso experiencial y todo lo que incorpora en términos de deseo, voluntad e intencionalidad, en el día de hoy comenzaremos a abordar cómo se traduce este proceso experiencial en términos y por tanto la ansiedad en términos de la psicopatología. Bajo 4 ansiedades básicas que maneja el ser humano en su existencia, entendiendo que la ansiedad es muy inherente a la existencia humana. Comenzaremos a revisar cómo se expresa de manera patológica las ansiedades en términos de el miedo ante la muerte, la libertad, aislamiento y el sentido vital, que son los 4 supuestos básicos existenciales. Para el día de hoy abordaremos la primera parte, que tiene que ver con todas las demostraciones o toda la evidencia psicopatológica, los comportamientos psicopatológicos que pueden surgir en términos de la ansiedad de muerte. Antes de comenzar a abordar esa parte, quiero decirles o quiero concluir con ustedes un poco que se entiende en primera instancia la personalidad normal o saludable como una capacidad autónoma y competente para poder adaptarse y funcionar en el ambiente social de manera efectiva y eficiente. Entonces, en la semana anterior, cuando abordamos la parte de intencionalidad dentro del proceso experiencial, habrán visto en el video y en la lectura que nos presentaban unas tendencias en las intencionalidades o sentidos de las experiencias. En este orden de ideas, entonces, hay intencionalidades expansivas, restrictivas y mixtas. Estas son las tendencias normales y naturales. En este sentido, tú podrás identificar que lo natural o lo adaptativo será que en algunas situaciones una persona deba expandirse, mostrarse hacia los demás, y en otras, por tanto, deba restringirse hacia sí mismo. Pongamos un ejemplo de cómo este ejercicio o este movimiento que se llama pendular de una intencionalidad a la otra es lo adaptativo, es lo normal, es lo saludable. Imagina que tú debes hacer una exposición en tu grupo. Durante el proceso de la exposición, en el momento en que vas a exponer ante tu grupo de compañeros, pues buscarás encontrar una manera de poder llamar la atención del grupo sobre ti para que la temática quede clara. En ese sentido, tú recurrirás a comportamientos de tipo expansivo sin que esto signifique que tú los utilizas siempre en todas tus situaciones de vida. Pero en esta situación puntual que te estoy mostrando, deberás recurrir a esas intencionalidades, a esos comportamientos para poder demostrar y ejecutar efectivamente la exposición. Siendo tú mismo, entonces, imagina que en el mismo día, saliendo de la universidad, sales demasiado tarde de la universidad y por tanto se espera que si las calles están oscuras, si es un poco peligroso, tú no vayas por la calle como intentando llamar la atención como lo harías en el momento de la presentación de tu exposición. Muy por el contrario, en esa situación puntual tú deberás reprimirte, deberás replegarte sobre ti mismo y no llamar tanto la atención como una estrategia de adaptación a esa situación puntual. Entonces, lo normal, lo saludable es que la persona pueda pendular de una intencionalidad a la otra según la situación lo requiera. ¿Qué comienza a pasar en términos de cuando la persona comienza a actuar, ya sea haciendo uso de la voluntad contra el deseo, contra la voluntad o contra ambos? O cuando comienza a funcionar de manera automática en las situaciones de deseo ciego que hemos venido revisando en las semanas anteriores. Comienza a gestarse la psicopatología y entonces este movimiento de pendular de una intencionalidad a otra ya no ocurre. Es cuando se muestran los comportamientos hiperexpansivos, hiperrestrictivos y mixtos. En estas situaciones las personas
perciben que no pueden adaptarse a las situaciones, de manera que si son expansivas, todas las situaciones de su vida, sean adaptativas, sean coherentes, sean lógicas, se van a tender a mostrarse hacia el otro. Entonces imagínate lo peligroso de una persona, por ejemplo, que esté todo el tiempo intentando llamar la atención, ser el foco de atención, que todas las personas estén pendientes de él. O por el contrario, imagínate una persona que en todas las situaciones, en todos los momentos, busque que pasar desapercibido, no ser notado, no ejecutar o no mostrarse con libertad quién es. En las intencionalidades no saludables mixtas, entonces encontramos que la persona pasa de un polo al otro, es decir, del polo hiperexpansivo al polo hiperrestrictivo, sin tener, con poca conciencia de lo que está haciendo. Para poder ejemplificar estas situaciones que te estoy poniendo, entonces, una persona, por ejemplo, que esté pegada al polo hiperexpansivo, es decir, que siempre busca mostrarse ser el foco de atención, ahí encontraremos trastornos de tipo histriónico de la personalidad, que siempre busca llamar la atención. Entonces, si miramos el otro polo, que es el polo hiperrestrictivo, entonces ahí podremos encontrar trastornos como el trastorno evitativo de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y la personalidad obsesivo-compulsiva, que se marca por una fuerte restricción de los deseos y de sus voluntades. Y trastornos que encajan dentro de esta categorización que te estoy mostrando. En el mixto encontramos el trastorno límite de la personalidad, que tiene unos polos expansivos de impulsividad en ciertas áreas potencialmente peligrosas para la salud, en términos de consumo de sustancias, alcohol, todas las conductas de riesgo, y también muestra polos restrictivos en las fuertes sensaciones de vacío, abandono y aburrimiento. En este sentido, entonces, si hacemos la traducción de este proceso experiencial en estos términos de intencionalidades, encontraremos las 4 ansiedades básicas en las cuales se mueven los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos unas angustias que nos acompañan desde el inicio de nuestra vida. En este sentido, hoy hablaremos de la primera, que hace referencia a la ansiedad de muerte. La muerte es un supuesto existencial básico, y la noción de muerte desempeña un papel fundamental en la vida del ser humano, porque el ser humano es la única especie que es consciente que está viviendo, pero que al mismo tiempo su vida va a terminar en algún momento. Entonces, esta noción, esta conciencia de que nuestra vida en algún momento va a terminar, que nos acompaña desde el inicio de nuestra vida, obviamente moviliza nuestras conductas y marca gran parte de nuestros miedos, nuestras angustias y por tanto de la psicopatología. La muerte desempeña un papel fundamental en la experiencia interna y sobre todo nos persigue más que cualquier otro pensamiento. Los niños desde muy pequeños son conscientes de que las cosas se terminan. El supuesto básico de muerte no hace referencia solamente a la terminación física de la vida. En el supuesto básico de muerte incorporan todas aquellas situaciones que finalizan. ¿Cómo así? Aquí entran terminación de un proyecto, terminación de una relación, terminación de un ciclo vital. Por ejemplo, una ansiedad asociada a la muerte, te darás cuenta que puede ser interpretada como, imagina por un segundo, o recuerda por un segundo el momento cuando terminaste el bachillerato. Cuando terminaste ese ciclo de vida, a lo mejor te sentiste un poco ansioso, a lo mejor te sentiste un poco perdido y vulnerable con respecto a lo que iba a ser tu vida de ahí en adelante. Esa sensación, esa conciencia de que este momento, esta etapa de mi vida ya terminó, no va a volver, debo continuar, y eso implica que me voy a alejar de mis amigos, que ya no voy a venir todos los días, que quién voy a ser yo ahora. Todos estos miedos
que están ahí hacen parte de las ansiedades de muerte. Serán muy parecidos también a cuando termines la carrera y cuando comiences a trabajar o cuando termines un empleo. Lo mismo pasa cuando terminas una relación. Entonces, la ansiedad de muerte es algo que nos acompaña constantemente, es un miedo fundamental dentro de la experiencia humana. Para enfrentarnos a estos temores, el ser humano lo que hace es elaborar defensas que conjuren la experiencia de muerte basadas en la negación. Entonces es muy curioso porque a pesar que los niños tienen desde muy pequeños la conciencia de que las cosas terminan, tú le preguntas a un adulto, o más bien si un niño le pregunta a un adulto si los niños se mueren, el adulto tenderá a decir que no, que los niños no se mueren. Tendemos a pensar que el hecho de la edad marca alguna diferencia ante la realidad de muerte. Tendemos a pensar de que una persona adulta mayor está más cerca de la muerte que un niño que acaba de nacer. Pero lo cierto es que ambos pueden morir. Lo cierto es que no tenemos el futuro asegurado y hoy estás aquí y puede ser que a los 5 minutos, a la hora, mañana no, y eso no depende de nada. Entonces, a partir de esta conciencia, a partir del hecho de que no es que la muerte venga después de la vida, sino que muerte y vida coexisten de manera simultánea y no consecutiva, la muerte se convierte en un foco principal de angustia. ¿Cómo se presenta psicopatológicamente en las ansiedades de muerte? El primer comportamiento psicopatológico que podemos identificar es la creencia de que se es específicamente distinto. Una de las estrategias que utilizamos para defendernos de este miedo es convencernos de alguna manera que somos especiales, somos diferentes. De esta manera nos convencemos de que eso que es tan terrible le puede pasar al otro, pero no me va a pasar a mí. Psicopatológicamente se muestran bajo esta creencia 4 comportamientos. El primero es el heroísmo compulsivo. El heroísmo compulsivo es un tipo de persona que constantemente se hace el héroe. Es decir, constantemente lo verás en situaciones de riesgo, ayudando a las personas, siendo muy dado a salvar a ciertos colectivos como estrategia para poder subsanar o lidiar con sus propias ansiedades de muerte. ¿Qué pasa con este tipo de personas? A lo largo de su vida se sienten cansados, se sienten desgastados, muchas veces se sienten utilizados por el hecho de que esta necesidad de querer salvar al otro y sostener a los demás por sobre todas las cosas agota física y psicológica y emocionalmente. Entonces son personas que a largo plazo, como pasa con el deseo ciego, no pueden salir de esta tendencia a salvar al otro o a ser el héroe, porque es lo único primero que con lo cual obtienen una sensación, aunque sea pequeña, de satisfacción. Pero como pasa en el deseo ciego y como pasa en todas las formas patológicas, estas sensaciones de satisfacción no son perdurables en el tiempo. La premisa que está debajo del heroísmo compulsivo es que, o la sensación que está detrás es que como yo salvo a la otra persona, como yo estoy ahí, como yo puedo con esto que es tan difícil, la sensación que le queda a esta persona es que reta la muerte y la vence. Y esa sensación termina siendo lo que sostiene a la persona en el comportamiento patológico. Ese es lo que se conoce como el salvador, ¿verdad? El segundo comportamiento psicopatológico de la persona en que podemos evidenciar a una persona con fuertes ansiedades hacia la muerte es el trabajo maníaco. Los trabajos maníacos son muy curiosos porque son un tipo de personas que constantemente
dicen o exhiben que están avanzando, están progresando, se están moviendo, van a una meta mayor, están haciendo, pero cuando tú entras a revisar cuál es la finalidad de eso que están haciendo, encontrarás que no hay una dirección clara. Entonces es un tipo de persona que hace muchas cosas al tiempo, hace todo a la vez, pero al final no hay una meta clara y concisa frente a esas acciones que está haciendo. Las sensaciones que están detrás o las sensaciones que provocan en la persona que hace muchas cosas al tiempo y que dura 12 horas trabajando y mira yo pude, o que se mete en de cuánto grupo, en de cuánta actividad extracurricular, en de cuánta actividad para llenarse de cosas, está demostrando lo que te está diciendo es una persona que primero tiene fuertes dificultades para encontrarse consigo misma y estar en calma, y lo que provoca el poder ejecutar de manera paralela varias actividades son las sensaciones de grandiosidad. Cuando tú ejecutas varias actividades de manera paralela y las vas realizando así rápido, entonces te sientes bien, te sientes poderoso de alguna manera. Entonces esta es la manera del trabajo maníaco, de sentirse de alguna manera útil, de sentirse que está avanzando, que está progresando, que la vida no se le va a terminar porque está progresando, está haciendo cosas. La tercera expresión de la muerte y la psicopatología, bajo esta tendencia o bajo esta creencia de que soy específicamente distinto o soy especial, es el narcisismo. El narcisismo es la principal expresión, es una de las principales expresiones de una persona que tiene fuertes ansiedades en torno a la muerte. ¿Por qué? Porque su protección básica se centra en su propio convencimiento de que es especial, de que es diferente y que por tanto es inviolable. Si esta sensación de inviolabilidad, es decir, que lo que yo hago es superior, de lo que yo siento es más, de que lo que yo hago es mejor o más especial, que soy especial, si esta sensación de inviolabilidad va acompañado de una disminución en la capacidad de reconocer los derechos del otro, es decir, que los otros también tienen derechos, son especiales o tienen capacidades, ahí bajo esta combinación tenemos al narcisista clásico. Y la cuarta expresión de la muerte y la psicopatología son todas las formas de agresión y control. En los comportamientos agresivos y controladores veremos que la persona o el sujeto tiene un afán de poder controlar, de poder de alguna manera controlar al otro para no sentirse vulnerable, no sentirse menos, no sentirse frágil ante esta conciencia de muerte. Entonces yo agredo al otro y bajo esa agresión reafirmo mi propio poder, y en esa agresión me doy autovalía y así no morí tanto, me siento más poderoso de alguna manera. ¿Qué pasa cuando los conflictos, cuáles son los principales conflictos o angustias experimentados por quien se cree el Salvador? ¿O qué pasa cuando estos conflictos o angustias se hacen tan fuertes que pese a que tú te mantengas en esos comportamientos, llega un punto en que se quiebra esta defensa? ¿Qué pasa con el héroe compulsivo que se da cuenta que en determinada situación no pudo salvar a alguien? O con el trabajo maníaco que lo despiden, o con el narcisista, imagínate un narcisista que lo deje su pareja, o con alguien agresivo que se encuentra con otro agresivo. ¿Qué pasa cuando esta creencia de que soy especial, soy distinto, se cae? Entonces aparece la otra defensa, que es recurrir a que alguien externo me va a salvar, me va a rescatar. Esta creencia es
más restrictiva que la anterior, porque la persona se muestra a merced de este a quien conoce o a quien reconoce que como salvador, o a quien espera o a quien le atribuye esa posibilidad. Se vuelve restrictivo para las potencialidades de las personas, porque esta persona que espera al salvador se muestra a merced de ella y por tanto no descubre sus propias potencialidades, sus propias fortalezas para resolver las dificultades que se le presentan en la vida diaria. De esta manera se muestran los principales ejemplos de comportamientos psicopatológicos relacionados con las ansiedades de muerte. Ahora, la muerte, las sensaciones, los miedos y las angustias de muerte se presentan continuamente en psicoterapia y pueden ser abordados de manera positiva. En términos generales, todos tenemos, como te digo, la conciencia de muerte es algo que nos acompaña durante toda la vida y se demuestra en la vida cotidiana de manera muy evidente ante la finalización de un proyecto, el cambio de un ciclo, cada vez que cumples años y te dicen estás más cerca o se te está yendo el tren, etcétera. Todo esto son pequeñas ansiedades de muerte que nos tenemos que ir enfrentando. Esto se puede ir utilizando de manera positiva en términos de la psicoterapia, primero al utilizar la muerte como una situación límite. La angustia de muerte o la confrontación con el potencializador muy fuerte para el cambio personal. No sé si has escuchado muchas veces estas personas que de pronto tienen una experiencia muy cercana con la muerte, tuvieron un accidente, tuvieron una enfermedad muy grave o alguien muy cercano murió, y entonces a partir de esa experiencia hacen cambios a nivel personal grandísimos, cosas que siempre habían querido hacer en términos de su mejoría. Entonces en esa situación puntual, la situación límite de la muerte lo que está es potencializando el cambio personal para mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando se presentan situaciones de muerte muy fuertes o situaciones límites de este tipo, es muy recomendable utilizarla al favor del cambio del paciente para generar una mejor estabilidad, una mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque la conciencia de que no somos eternos, de que somos finitos y que en algún momento nos vamos a morir, es lo que nos mueve a realizar actividades, es lo que nos mueve a ir por nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros deseos y sueños. Asimismo, el incrementar la conciencia de muerte dentro de la vida cotidiana le ayuda a la persona a que identifique cuáles son los aspectos por finalizar, los proyectos y los cambios, de manera que cuando se presenten puedan afrontarlos mejor y no caigan en estos comportamientos psicopatológicos que ya te he mencionado. En este sentido, finalizamos la parte de psicopatología y ansiedad en términos del primer supuesto básico de muerte. Recuerda revisar el material que está dentro de la plataforma para realizar las actividades y nos vemos en una próxima ocasión.